que es la entrevista que vamos a comenzar a realizar hoy, ¿sí? Bien, va a ser en formato de audio, así que con tu permiso vamos a filmar, vamos a filmar el registro auditivo. Y quiero también hablar en nombre de Ana, que lamentablemente no se pudo ausentar, pero que también agradece sus charlas y sus devoluciones que fueron recientes y que se apena mucho no poder estar aquí, pero también esto es construcción de ella, de su labor y su dirección. ¿Sí? Bien, la entrevista como es parte de un ciclo de memorias que vamos a realizar para el instituto, yo te voy a invitar a que vayamos a lo que fue tu primer etapa dentro de la Facultad de Medicina. ¿Cómo llegaste desde Melo, como me contás, que venís de Melo? ¿Cómo llegás a Montevideo? ¿Cómo llegás a la Facultad de Medicina, acá al instituto? ¿Cómo recordás tu primera etapa como investigador con el profesor McKinnon, si no me equivoco? Exacto. ¿Qué nos podés retraer de esos momentos? Bueno, nos vamos lejos en el tiempo y entonces yo les comentaba antes de comenzar la entrevista que había transcurrido mi infancia en el área rural fronteriza con Brasil de Cerro Largo. En esa área rural fronteriza con Brasil y particularmente en Mangrullo habían muchos rancheríos en aquella época. Es decir, ese conjunto de ranchos que la población rural construía particularmente para que allí se radicaran las familias de los peones de las grandes estancias que estaban alrededor. Y ahí las condiciones de vida eran condiciones de vida miserables. La gente obviamente ganaba unos salarios bajísimos, no le daba para mantener a sus familias, las familias eran numerosas. Y ahí empecé yo a ver, recorriendo con mi padre, maestro rural, casos de enfermedad de niños, de adultos y de viejos que vivían en esos rancheríos, que no tenían médico y que acudían a la única persona que podía ayudarlos en algo, que era el maestro rural de la zona. Y en esas recorridas empecé a ver la pobreza, a vivir con ella y a ver la enfermedad y los daños que causaban a esa gente. Entonces ahí como que me sentí inclinado a trabajar en el futuro, a formarme para combatir esos dos grandes flagelos, la pobreza y la enfermedad. A eso se sumó que tenía un tío médico en Paso de los Toros, que todos los años, en el periodo de vacaciones escolares, le hacía una visita a su hermana, que era mi madre, y a sus sobrinos, que estábamos allí, y entonces teníamos oportunidad de intercambiar con él sus cuentos sobre casos clínicos que tenía que atender en las áreas rurales de Tacuarembó. Pasado el tiempo, él llegó a la instancia de tener que ir al liceo. En ese momento las escuelas rurales solo llegaban hasta el 5º año y como consecuencia de ello, los alumnos de escuelas rurales que queríamos ir a los liceos teníamos que dar un examen de admisión. Ese examen se producía... Así no. ¿Sí? Al ver el instituto hoy, el ¿sí? Instituto de Higiene hoy, con sus 6 departamentos, con su página web, que es una página amigable, que se puede recorrer y que da información, y con las líneas de investigación que están desarrollando cada uno de los equipos que están a cargo de esos departamentos. Yo hice una revisión hoy, porque la había hecho al comienzo del año, hice una revisión hoy de las listas de líneas de investigación y de proyectos de investigación y de trabajos publicados de inmunología, de parasitología, de micología, de biología parasitaria, de medicina preventiva y social, y me quedé realmente muy impresionado, porque con todas las dificultades, con todas las restricciones que hay, están produciendo en un altísimo nivel y han introducido disciplinas como la biología molecular, como la genética, manteniendo la inmunología y la biología parasitaria,
que son realmente de frontera. Me daría mucha pena que restricciones presupuestarias impidieran que eso siga, que se reproduzca, que se amplíe, que se amplifique, porque hay capacidad. Entonces uno lee la lista de los docentes y ve la cantidad de doctores y de magíster que hay en los grados de profesor titular, profesor adjunto, profesor agregado, ayudantes, y realmente es un cambio muy extraordinario. Y lo otro que quería comentar y que me da pena no haberlo hecho en su momento, es que hay que hacer un gran esfuerzo por recuperar el campo experimental. Y que yo creo que el campo experimental puede ser manejado en conjunto con la sociedad. Pienso que podría tratar de conseguirse cómplices en la sociedad agrícola, en la sociedad agropecuaria, en los habitantes del interior del país, porque está en condiciones lamentables, no hubo nunca recursos para poder recuperarlo y tiene sin embargo una potencialidad enorme. Ojalá se pueda conseguir. Estamos trabajando con campo experimental porque en realidad fue lo primero que quise abarcar cuando llegué a la parte de comunicación, que sentimos con Cecilia y con Gustavo que fue un área que se desplazó, se perdió de foco y la queremos como que nuevamente incorporar a lo que es la cotidianidad del instituto. Estamos primero buscando eso, intentar primero que desde el instituto se acuda también al campo experimental, que se utilice el campo experimental para luego sí llevarlo a un nivel social. Pero todo es granito de arena, engranaje por engranaje, es como que hacer mover una gran máquina que recién ahora en marzo despertó cuando empezó a funcionar en la unidad de comunicación. Recién en marzo comenzamos como que, hay que hacer algo. Bueno, reitero mis felicitaciones por la unidad de comunicación. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Más que un gusto. Les contaba que el hecho de ingresar al liceo suponía dar ese examen y después de darlo suponía trasladarse a vivir en Melo. Siendo mi familia una familia pobre, no había posibilidades de encarar un gasto que suponía una pensión en Melo. Entonces, afortunadamente, amigos le ofrecieron la posibilidad de recibirme en su casa y con esa solución pude comenzar el liceo en Melo, hasta que, transcurridos 2 años de formación liceal en Melo, a mi padre lo trasladan a una escuela rural de Santa Lucía. Entonces la familia se viene a Santa Lucía y ahí hago yo el liceo en Canelones, porque en Santa Lucía no había en ese momento. Terminado el liceo, entonces había que pensar en el traslado a Montevideo para poder hacer los estudios de facultad. Ahí tuvo que venir otra vez la ayuda externa, solidaria, del tío médico que se encargó de pagar la pensión en la cual viví toda mi carrera en G, entre Colonia y Mercedes, en la calle G, entre Colonia y Mercedes, en una pensión que había allí. Entonces, de esa manera llegué a Montevideo, me instalé aquí y comencé a hacer los estudios de medicina en el año 1955. Allí ingresé a la facultad y me encontré con una facultad muy especial que he destacado en toda circunstancia en que me ha sido posible. Una facultad que utilizaba tan tempranamente como en la década de los años 50 el método científico para enseñar a sus estudiantes. Empezaba con la primera de las materias que se recibía en el primer año, que era anatomía, donde el enfoque que se hacía por parte del profesor director de la cátedra y de su equipo de colaboradores era un enfoque científico de la anatomía. Luego se pasaba a fisiología, donde se hacía un enfoque científico de la sociología, de la fisiología, y así sucesivamente hasta llegar
a tercer año del plan de 1945, que es el que me tocó hacer, donde las clases se trasladaron de la Facultad de Medicina al Instituto de Higiene, porque correspondía iniciar los cursos de bacteriología, de parasitología y de micología. Y ahí se reforzó mi relación con la aplicación del método científico al estudio de la medicina. ¿Por qué se reforzó? Porque me encontré con unos profesores excepcionales que trabajaban acá en el instituto, que estaban en la plenitud de su producción científica y académica, y que dirigían los departamentos de parasitología y de bacteriología del instituto. El profesor de bacteriología era Esteño Ormaeche y el profesor de parasitología era Rodolfo Taliche. Pero a Esteño Ormaeche le colaboraba como profesor adjunto Ciro Pelufo, y a Rodolfo Taliche lo acompañaba como profesor adjunto también Juan Enrique Maquino. Yo hice el curso de bacteriología, de parasitología y de virología, y me entusiasmé mucho con el enfoque científico del estudio de los gérmenes patógenos. Entonces, terminado el semestre correspondiente, me presenté al profesor Taliche para plantearle que yo tenía interés en ingresar al equipo, así fuera de manera honoraria, pero que me interesaba iniciar estudios sobre los gérmenes patógenos, y particularmente los parásitos y los hongos. Y Taliche me dirigió a Maquino. Me dijo que Maquino estaba desarrollando múltiples tareas, proyectos de investigación, y que seguramente iba a tener interés en recibir un ayudante joven para integrarlo a su equipo. Afortunadamente eso pasó. Maquino me incorporó a su equipo. Él estaba trabajando con Noemí García Zorrón, una especialista en hongos macroscópicos, hongos comestibles, y con Ismael Conti Díaz, un médico recién graduado que estaba como ayudante de investigación en la cátedra de parasitología y trabajaba con Maquino. Y este profesor, que fue fundamental en mi desarrollo como persona y como investigador y como médico, me dijo que estaba desarrollando una línea de investigación sobre el efecto de la temperatura ambiente sobre los organismos parásitos, sobre los hongos parásitos, y que particularmente estaba estudiando un hongo que se llama Paracoccidioides brasiliensis y que provoca una enfermedad que se llama paracoccidioidomicosis, que ataca fundamentalmente a la población rural de América Latina, especialmente a la población situada en el área amazónica de los países que tienen parte del Amazonas dentro de su territorio. Estaba desarrollando en ese momento estudios en conejos, a los cuales les inyectaba, en colaboración con Conti Díaz, el hongo agente de la enfermedad. A un grupo de conejos lo colocaba a la temperatura de 5 grados, a otro grupo de conejos lo colocaba a la temperatura de 25 grados, a otro grupo de conejos infectados lo colocaba a 37 grados. Y estaba en la etapa de observación de los resultados. Me integré al grupo y observé con enorme interés que el resultado era que los conejitos colocados a 5 grados de temperatura desarrollaban una enfermedad gravísima y morían en su mayoría. Que los colocados a 25 grados hacían una enfermedad leve que no les afectaba la vida, cursaban la enfermedad, se curaban y se desarrollaban. Y que los colocados a 37 grados no enfermaban. Para mí eso fue algo muy impactante y bueno, ahí opté por ya continuar aquí la formación básica, y Maquino me postuló como ayudante de investigación.
ante la comisión correspondiente de la universidad e ingresé en el año 1958 como colaborador contratado de investigación del profesor Juan Enrique Maquin. Ahí llegué al instituto y me quedé ya hasta el año 1964. Desarrollé con él una gran cantidad de trabajos, conducido personalmente por él y en compañía de Ismael Conti Díaz, que a la vez que realizaba sus trabajos, sus aportes al proceso de investigación, me enseñaba a mí los elementos fundamentales y básicos del método científico aplicado al estudio de estas enfermedades. Ahora, Luis, dígame una cosa, esa proximidad con las enfermedades generadas por parásitos y por hongos, ¿de alguna manera tienen que ver con lo que veía de chico, en las cosas que prevalecían en esa población rural, alejada de cualquier certeza sanitaria que veía allá en el norte? Tenía mucho que ver porque la mayoría de los pacientes que veía yo en esas circunstancias, tanto en Mangrullo como en Paso de los Toros, cuando iba a acompañar a mi tío, eran casos de quiste hidático, una de las afecciones parasitarias más frecuentes en ese momento en el país, y también casos de Chagas, de enfermedad de Chagas. De modo que eso ya me había llamado la atención y ya me había despertado el interés por orientarme hacia el estudio de los parásitos. Aquí la estadía, la formación fue realmente un momento muy positivo en mi formación y culminé la etapa de estudios sobre hongos patógenos en un momento en el cual llegamos a una situación en la que no entendíamos lo que estaba pasando con esa enfermedad que estábamos estudiando. Ni Conti Díaz, ni Maquino, ni yo nos explicábamos por qué en la enfermedad humana las lesiones predominaban en la boca, en la nariz, en los ojos, en las regiones más frías del cuerpo humano. Claro, había la explicación de la acción de la temperatura, pero entendíamos que debía haber algún otro factor y que se podía hacer inmunológico, que podía tener que ver con el sistema inmune. Entonces, en una de las conversaciones, de las discusiones que teníamos alrededor de los resultados, McKinnon me sugirió que aspirara a una de las becas del gobierno de Francia que ofrecía a estudiantes de medicina o a médicos uruguayos jóvenes para especializarse en alguna rama de las ciencias médicas en Francia. Recién graduado, yo me presenté a una beca, la obtuve y me fui al laboratorio de biología e inmunología parasitaria que estaba montado en el Instituto Pasteur de la ciudad de Lille, en Francia, y que estaba asociado con la Universidad de Farmacia y Medicina de Lille. Allí había dos profesores con los cuales yo había intercambiado correspondencia mientras trabajaba acá en el instituto y que estaban muy interesados en ofrecerme la posibilidad de trabajar con ellos para desarrollar aspectos inmunológicos de las enfermedades que estaba estudiando aquí. El gobierno francés me concedió la beca, pude hacer estudios básicos con ellos sobre el agente de la hidatidosis, Echinococcus granulosus, y pude hacer estudios básicos con el equipo de Lille en el hongo Paracoccidioides brasiliensis que provocaba la paracoccidioidomicosis. Con lo que aprendí allí, me volví al país, no sin antes haberles planteado a los profesores Viguet y Caprón si no había una posibilidad de que la cooperación técnica francesa aportara recursos para que acá en el Uruguay pudiéramos tener
una unidad o laboratorio de inmunología parasitaria, porque de otro modo, ¿cómo iba yo a transmitir lo que había aprendido allá si no teníamos infraestructura? Y afortunadamente esto fue bien comprendido y el Departamento de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno de Francia decidió hacer la donación al Uruguay. Desde luego que al llegar aquí yo lo presenté a los profesores Maquino y Taliche y al Instituto de Higiene con la idea de que el laboratorio se instalara acá, donde me había formado y desde donde había salido para ir a hacer mi formación en el exterior. Obviamente se interesaron, el doctor Olmaechi era el director del instituto y desde luego que se interesó muchísimo. Hicimos el planteo ante la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina lo aprobó entusiastamente, ante la universidad entusiastamente, pero había que hacerlo también a nivel del Ministerio de Salud Pública. Y en el Ministerio de Salud Pública surgió la aprobación por un lado y el freno por otro. ¿En qué consistía el freno? En que no querían que viniera a la universidad, que el laboratorio fuera al ámbito gubernamental. La universidad y la Facultad de Medicina pelearon todo lo que pudieron, pero finalmente ganó el ministerio y el laboratorio se instaló en el Hospital Sembois, hospital en el cual yo era médico tisiólogo. Entonces, afortunadamente se pudo unir la implantación del laboratorio en el Sembois, pero la conducción me la otorgó el ministerio en acuerdo con la Facultad de Medicina y la universidad a mí, y allí pude entonces contribuir a formar muchos jóvenes de aquí, del instituto, en la nueva disciplina, y pusimos en marcha un servicio de investigación y de diagnóstico de las enfermedades parasitarias mediante pruebas inmunológicas. Ese laboratorio de inmunología parasitaria del Sembois permitió además difundir la disciplina en América Latina, porque entramos en relación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud solicitó que entrenáramos a sus investigadores del Centro Panamericano de Zoonosis radicado en Argentina para que pudieran usar esas técnicas en el estudio de la hidatidosis y de las micosis que existían en América Latina. Entonces, de esta manera resumo yo el proceso de formación y de contacto con el instituto en la etapa inicial de mi trayectoria. Está muy bien. Y siguiendo con lo que tú mencionaste del Project Amazonas, ¿puede ser? Sí. Que tú lideraste, además de haber pasado también por un montón de países posteriormente, como nombraste en España, en Europa, y lo que es Latinoamérica, que también, debido al contexto que se encontraba en Latinoamérica, tuviste que exiliarte a varios países. Lo que nos llama la atención al instituto, y sabemos que también tuviste resultados de lo que fue tu proceso en el Project Amazon, en el proyecto Amazonas. ¿Cómo es el investigar y toda tu etapa, que fueron casi 17 años de investigación en Venezuela, traerlo después, posteriormente, al Uruguay y mostrar todos esos estudios acá en Uruguay, que fue una etapa muy corta, muy breve, acá en Montevideo, cuando volvés de toda esa etapa, pero nos gustaría que también nos cuentes lo que fue el proyecto en Venezuela, qué es lo que recordás o con qué detalles te quedás de esos 17 años de investigación. Bueno, sí, con mucho gusto voy a hacer un resumen de lo hecho en Venezuela, pero quiero comenzar diciéndote que yo no me exilié debido al contexto latinoamericano, me exilié debido a la dictadura que estaba en gestación acá en el Uruguay. Desgraciadamente, durante mi formación como médico, en el año 1962, siendo interno y estando en el hospital de clínicas, recibí a una muchacha joven de 16 o 17 años que estaba con su cuerpo destrozado a golpes y con sus muslos marcados por una cruz esvástica escrita en cada uno con un instrumento cortante.
Ese fue uno de mis primeros contactos con la violencia que se estaba incubando y desarrollando en el país, y me llevó a decidir tempranamente que a la vez que seguía con mi formación como médico y como investigador, iba a seguir militando en la defensa de los derechos humanos que estaban siendo avasallados ya en el país. Pero al volver de Francia, del periodo de formación en Francia, me tocó actuar como practicante, como médico de urgencia en el CASMU. Y estando en el CASMU número 1, en Arenal Grande, en Colonia, ocurrió la primera invasión armada de las Fuerzas Armadas Policiales a la universidad, que estaba ocupada por los estudiantes en una situación de huelga. Y al cabo de unas horas de enfrentamiento de la policía con los estudiantes que estaban dentro, nos enteramos que habían heridos y que traían un herido para el CASMU. Ese herido era Hugo de los Santos, y demoraron en sacarlo los estudiantes, compañeros de él, porque la policía los baleaba y no los dejaba sacar una persona herida de dentro de la universidad. Cuando llegó, lamentablemente estaba muerto. Luego me enteré que al mismo tiempo habían herido a Susana Pintos, que la habían traído al hospital de clínica, donde murió al día siguiente. Eso reforzó mi decisión de continuar militando en la defensa de los derechos humanos, y me empecé a enterar de la existencia de torturas en diversos establecimientos policiales y militares del país. Entonces, en el año 72, un médico, al que le estoy de por vida agradecido, vino a anunciarme a la sala en la que yo trabajaba en el hospital de clínicas, en el piso 8, donde era asistente de clínica. Vino a avisarme que había una lista de médicos que iban a ser detenidos y que él estaba seguro que iban a ser sometidos a un proceso de torturas y de maltrato y eventualmente de ejecución, porque él trabajaba en el hospital militar. Bueno, entregué esa lista a quienes debía entregarla, y ahí fue que decidí que debía salir del país. Entonces, teniendo en cuenta que en Chile estaba ya instalada la Unidad Popular en el gobierno y que Salvador Allende había venido tiempo antes al Uruguay a pedirle al sindicato médico del cual yo formaba parte que cuando pudiera enviara un grupo de médicos voluntarios a Chile para ayudar a la Unidad Popular a echar a andar su programa de salud, que estaba siendo boicoteado por médicos de derecha chilenos. Entonces, con los compañeros que estaban en la lista, nos reunimos y dijimos, qué mejor que ir nosotros a Chile a ofrecernos como para atender esa solicitud del presidente Allende. Así lo hicimos y allá nos recibieron muy bien, estudiaron nuestros niveles de formación y nos distribuyeron en distintos sitios. Pero para llegar más rápido a Venezuela, te diré que estando ya en Francia, años después de haber estado en Chile y de haber estado en Panamá, empezamos a producir investigación con resultados muy interesantes sobre el uso diagnóstico de las sustancias antigénicas del quistidático y de los hongos. Y esos resultados eran tan interesantes que los pudimos publicar en revistas de gran difusión. Y la comunidad científica de Venezuela leyó esos trabajos y dijo, si podemos importar a Venezuela estas tecnologías y estos conocimientos, podemos aplicarlos a gran cantidad de población que sufre estas afecciones. Entonces tomaron contacto conmigo y me dijeron si yo estaría dispuesto a ir a Venezuela a implantar una unidad de inmunología parasitaria.
De inmediato yo consulté a los profesores Viguet y Caprón, estuvieron de acuerdo y con licencia de mi cargo me fui a Venezuela a crear la unidad de inmunología parasitaria. Lo hice en el Instituto de Dermatología, en la Universidad Central de Venezuela, y allí el grupo local de investigadores quedó muy entusiasmado con las tecnologías y los conocimientos que presentamos. Organizamos una serie de cursos para las diversas universidades públicas que había en el país, que eran 9 en ese momento, y se puso a andar el uso de la inmunología parasitaria para el estudio de poblaciones en un país tropical de América Latina. Pero estando en esa unidad de inmunología parasitaria y participando en las reuniones del Instituto de Dermatología, un día nos invita la secretaria del instituto a un ateneo que se iba a realizar, y en ese ateneo 2 investigadores del instituto, un epidemiólogo y un entomólogo, presentaron la observación de casos de oncocercosis, una enfermedad grave producida por un gusano y transmitida por un mosquito, por un quején, que afectaba a una población indígena de la región amazónica de Venezuela. Presentaron los casos, las formas que tenían eran graves, producían nódulos debajo de la piel, les alteraba la piel, les hacía una piel dura que nosotros calificábamos como paquidérmica, les afectaba la visión y en algunos casos llegaba a la ceguera. Entonces, esa población indígena pidió ayuda al gobierno venezolano a través de los misioneros católicos que estaban trabajando con ellos. Y los investigadores hicieron saber que había ese pedido de los Yanomami. Entonces yo me reuní con mi equipo de inmunología parasitaria, tanto los funcionarios de la unidad como los estudiantes de posgrado que se estaban formando conmigo, y les dije si ellos enfrentarían el reto de trasladarnos al Amazonas venezolano para ofrecer la posibilidad de usar nuestros conocimientos y nuestras tecnologías para combatir esa enfermedad. Ellos estuvieron de acuerdo, conseguimos apoyo del Consejo Venezolano de Investigaciones Científicas, CONICIT, para desarrollar un proyecto de estudio de la enfermedad, y nos fuimos hacia el Amazonas, hacia el estado Amazonas de Venezuela, y en su capital, Puerto Ayacucho, hicimos nuestra base en el hospital y en la gobernación de ese estado, para desde allí ir a trabajar en la zona selvática donde estaban las comunidades Yanomami infectadas por este parásito. Fuimos 3 en el primer momento de este proyecto, ¿no? 3 personas, un biólogo, una microbióloga y yo. El biólogo Axel Rodolfo Santiago, la microbióloga Mirta Arango, colombiana, y yo, los 3 trasladados desde Caracas hacia la selva por una médica antropóloga conocida y amiga, Inga Steinborg de Goetz, que tenía una avioneta bimotor en la cual nos trasladaba los 1.500 kilómetros de distancia que hay de Caracas a la zona selvática de Venezuela. Pero apenas nos instalamos y comenzamos a dialogar con los chamanes de los grupos étnicos con los que íbamos a trabajar y a contarles lo que pensábamos hacer y a decirles que estábamos atendiendo el llamado que habían hecho a través de los misioneros católicos, los chamanes nos dijeron que había muchas enfermedades más y que ellos podían actuar contra la mayoría, pero que había varias que habían sido introducidas por el hombre blanco, como lo llamaban a los forasteros, y que no tenían mecanismos para tratarlas. Y que entonces era más lo que nos querían pedir, no solo que atendiéramos la oncocercosis, sino que los ayudáramos también en la lucha contra las otras enfermedades. Entonces nos reunimos, todo el equipo,
analizamos la situación y vimos que correspondía transformar el proyecto en programa, es decir, de un proyecto parcial, localizado, referido a una sola enfermedad, pasar a ser un programa sistemático de actividades, de estudio, para reducir el daño físico y social que las enfermedades parasitarias causaban en las poblaciones indígenas del Amazonas venezolano. Lo llamamos programa de investigación y control de enfermedades tropicales del Amazonas, y para no andar con el nombre tan largo, lo bautizamos PROICET Amazonas. Le llevamos la propuesta al gobernador del territorio, y el gobernador del territorio era un médico epidemiólogo que había asistido a uno de los cursos que habíamos dictado en la Universidad Centro Occidental de Barquisimeto en el año 1977, dos años antes de que lo fuéramos a entrevistar como gobernador. Entonces de inmediato nos dijo que sí, que apoyaba el programa, y nos puso en contacto con sus asesores del área de contable y del área de edilicia, para ver si nos podían ubicar en algún sitio, en algún edificio de Puerto Ayacucho, para que iniciáramos las tareas allí. Esto no fue posible, pero sí fue posible que nos diera recursos para contratar más personas. Y conformamos un grupo grande de investigadores, multidisciplinario, compuesto por antropólogos, por biólogos, por demógrafos, por epidemiólogos, por médicos, por biotecnólogos. Y con ese grupo inicial que llegó a tener 25 investigadores, invitamos a los indígenas que estaban radicados en Puerto Ayacucho, que pertenecían a las etnias con las que íbamos a trabajar, a un seminario en el cual le planteáramos las posibilidades que teníamos para ofrecerles y recibiéramos de ellos la devolución de la impresión que les causaba eso que queríamos entregarles, porque queríamos evitar el ser instrumentos de esta sociedad que integramos, occidental, cristiana y avasallante, que ha destruido a las poblaciones indígenas, imponiéndoles sus tecnologías, imponiéndoles sus hábitos, sus costumbres y su religión. Entonces, la respuesta de las poblaciones indígenas fue masiva. Hicimos una gran reunión en Puerto Ayacucho y todos ellos decidieron consultar a sus pueblos, irse a sus pueblos a consultarlos y traernos de regreso la respuesta. La respuesta tardó un mes aproximadamente y fue afirmativa. Nos dijeron que querían asociarse al programa y nosotros los invitamos a que designaran integrantes de sus comunidades para que se sumaran a nuestro grupo desde el comienzo, desde el momento de creación y planificación del programa. Y así ocurrió. Designaron representantes de cada una de las etnias. En ese momento eran 19 etnias que habían en el estado Amazonas de Venezuela. Vinieron representantes de todos y entre todos construimos el programa, que se dedicó a estudiar los impactos que estaban causando sobre la salud de esta gente, la oncocercosis, la enfermedad que me refería al principio, la malaria, que era muy importante, las diarreas particularmente infantiles y las enfermedades respiratorias agudas, que también causaban alta mortalidad y alta morbilidad. Entonces el programa decidió abarcar todas esas enfermedades y empezamos a estudiar lo que se denomina su prevalencia en cada uno de los grupos, es decir, el número de personas afectadas en cada uno de los grupos. Y la prevalencia era altísima. Pero ahí tuvimos una dificultad muy importante, y es que nosotros teníamos que llevar las muestras que obteníamos de los distintos pacientes, de las distintas comunidades, algunas de las cuales llegábamos por río, en canoas,
a otras llegábamos en avionetas monomotores, a otras más lejos en la selva teníamos que llegar caminando. Y el traer las muestras y conservarlas en frío y llevarlas a Caracas nos hizo, en primer lugar, un trabajo muy costoso y difícil, y en segundo lugar, perdimos muchísimas muestras. De modo que se nos ocurrió presentarle al gobernador un proyecto de creación de un centro de investigación para hacerlo en el área selvática. El gobernador estuvo de acuerdo, pidió proyecto y presupuesto, puso a nuestro servicio a sus arquitectos y a sus contadores, hicimos el proyecto y el presupuesto y en 6 meses se construyó un centro de investigación moderno con todas las tecnologías de frontera que en ese momento se necesitaban para instalar una unidad de inmunología parasitaria para atender a todas esas poblaciones. 2 preguntas, Luis, antes que sigas. Me llama la atención, o sea, está claro que el gobernador tenía una sensibilidad especial. No es habitual la respuesta en ninguno de esos casos. Pero menos aún cuando son solamente poblaciones indígenas, o también había riesgo de que alguna de estas enfermedades salieran de estas comunidades y llegaran a las ciudades de la zona. Había riesgo de que eso ocurriera y eso había sido planteado por los investigadores en el Instituto de Dermatología cuando presentaron su investigación y dijeron, tenemos que hacer un programa de control de esta enfermedad porque puede afectar a la población criolla de la zona y porque además va a impedir el desarrollo del Amazonas porque los emprendedores no van a ir allí. Entonces yo pedí la palabra y les dije, nosotros vamos a colaborar con esta población, pero no para que los del otro, de la sociedad dominante, sean protegidos, para protegerlos a ellos, para mejorar las condiciones de vida de ellos y para que el desarrollo del Estado Amazonas de Venezuela sea un desarrollo respetuoso de la ecología y de las poblaciones que están allí. Total que la respuesta es sí, podía afectar a otros, pero nuestro objetivo fundamental era proteger a la población. De ustedes me quedaba claro, lo que pasa es que me sorprendió y me sigue sorprendiendo la respuesta del sistema político, porque no suele ser la desde luego que no. Y yo no dije, en razón de no volver esto muy largo, algo que les voy a decir ahora. Salimos de la gobernación y nos dirigimos a buscar el apoyo de la Corporación Venezolana de Guayana, que era el organismo regional que administraba los recursos de la extracción de petróleo de Venezuela, que en esa época era muy eficiente y tenía muchos recursos. Y conseguimos el apoyo de la corporación. Y fuimos a Caracas a pedirle al Consejo de Investigaciones Científicas de Venezuela recursos para el programa, aumentar los fondos que nos habían dado para el proyecto, y recibimos el apoyo del CONICYT. Y yo me dirigí a la universidad para pedirle autorización para ir a radicarme en el Amazonas y hacer mis programas que estaban comprometidos con la Universidad de Formación de Recursos Humanos allá en el Amazonas, y la universidad lo aprobó, de modo que hubo una reacción muy positiva, que no es frecuente, en múltiples instituciones, además de las instituciones políticas. La verdad que sí. Es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. Todavía yo cuando lo escribo o lo cuento, tengo mis dudas de si habrá sido así, pero fue así. Y nos sostuvieron durante los 10 primeros años y nos apoyaron en el ámbito internacional, a donde salimos después a conseguir recursos. Claro, pues la otra pata sorprendente es que, si yo no entiendo mal, estás todo el tiempo hablando de no me acuerdo cómo se dice en castellano, las neglected disease, ¿no? Sí. O sea, enfermedades desatendidas que tampoco suelen tener recursos, o sea, por algo son, o sea, es una población desatendida con enfermedades desatendidas, es casi milagroso lo de ustedes. Yo creo que ahora, a esta altura de la vida, puedo concluir que ese apoyo surgió porque era insólito que un grupo de investigadores formados hubiera decidido irse a la región y radicarse allí para trabajar. Entonces me parece que todos esos organismos y todos esos políticos y todos esos salubristas que apoyaron el proyecto tuvieron en cuenta
eso que es muy difícil de conseguir, que a las zonas endémicas, alejadas de las capitales, vayan investigadores formados a desarrollar sus trabajos. Y pienso que eso influyó mucho para que apoyaran el proyecto. Y llevaste más investigadores al Amazonas de los que han ido a Melo. Ah, sí, mucho más. No, pero es sin cierto, duda. o sea, claro. A Melo cuesta ahora llevar maestros, Claro. cuesta llevar médicos todavía. No, allí logramos un grupo extraordinario y los resultados que me interesa destacar fueron muy buenos, porque pudimos en primer lugar estudiar las características de la enfermedad inicial en todas las poblaciones Yanomami. Pudimos distribuirlas en mapas georreferenciados, porque pudimos utilizar tecnologías de sensores y los satélites para poder ubicarlas y para poder tener la información correspondiente a cada una. Pudimos aplicar las técnicas de diagnóstico y saber que había algunas comunidades hiperendémicas, es decir, con más del 50% de la población enferma, mesoendémicas entre 50 y 20%, e hipoendémicas con menos del 20%. Y eso nos permitió una política de salud por la cual actuamos primero en las hiperendémicas, que lamentablemente eran las más alejadas y nos costaba muchísimo más trabajo y más riesgos llegar allí, pero pudimos llegar. Y al cabo de 10 años de trabajo, pudimos llegar al 28% de la población y hacerle el tratamiento y el control indicado para reducir el daño. A partir de los 10 años iniciales, entonces yo recibí otra invitación, esa fue de aquí, del rectorado de la universidad, para venir a colaborar en la restauración de la universidad destruida por la dictadura. Y obviamente me reuní con todas las autoridades y con todas las etnias para explicarles que me sentía obligado a atender este pedido y que quedaba un equipo que había trabajado durante todo el tiempo con ellos y conmigo, que se iba a hacer cargo de que el programa no decayera y que el centro siguiera avanzando como siguió. El programa no solo se mantuvo, sino que mejoró. El centro se mantiene hasta el momento actual. El año pasado cumplió 40 años y fue dirigido en los últimos 20 años por un compañero mío, también formado en el instituto, compatriota nuestro, Carlos Boto Abella, que le dio continuidad y mejoró el proyecto inicial. De modo que la población Yanomami consiguió una mejor calidad de vida, una mejora en su situación de salud, que resultó afectada ahora últimamente por las invasiones de mineros desde el Brasil, por la presencia de grupos armados de Colombia, de los que no aceptaron entregar las armas y se quedaron activos y cruzaron la frontera. Y entonces la población indígena del Amazonas venezolano está sufriendo esas dos presiones y está volviendo hacia atrás en lo que habíamos avanzado en el plan de control. Eso es un resumen de lo hecho en Venezuela. A mí me queda, pero te voy a pedir cortito, y esto es pura curiosidad. Ese intercambio con los chamanes, ¿se aprende? Muchísimo, muchísimo. Con los chamanes y con los propios indígenas. Nosotros fuimos muy rigurosos en el respeto de los usos y costumbres, las creencias, las cosmovisiones y la medicina tradicional de las poblaciones indígenas. Entonces, nuestro primer contacto siempre era con el chamán. Al chamán le presentábamos lo que eran nuestras propuestas de trabajo, y en lo que tenía que ver con la atención, que era un componente de nuestra propuesta de trabajo, estaba la investigación, estaba el control y estaba la atención de problemas de salud. Esta nunca la hicimos nosotros directamente, siempre fuimos a buscar al chamán, fuimos con él, y si él fracasaba o entendía que no era para él aquel caso,
nos lo pasaba y comenzábamos a actuar. Hicimos un trabajo conjunto y creamos lo que llamamos una medicina integral e intercultural, que nos mostró que en la situación habitual hasta ahora de las poblaciones indígenas, en la cual no tienen un servicio de salud y no tienen médicos permanentes, no tienen nada más que estas visitas esporádicas de investigadores o de médicos que van en el marco de un programa y se vuelven a su sitio en Puerto Ayacucho o en Caracas, la presencia del chamán es indispensable porque es el que sostiene a esas comunidades. Y además nos dimos cuenta que en un 80% de los casos resuelve el problema de salud que tienen las personas, con su enfoque, con su método chamánico, con sus intervenciones, logra la mejora de los pacientes. Entonces fuimos muy respetuosos y además aprendimos mucho de la manera como relacionarnos con los pacientes de las comunidades indígenas. Cosa que yo he insistido en señalarle a los estudiantes que van al curso de humanismo médico, de humanidades médicas optativo que ofrece la Facultad de Medicina allá en el Fondo Nacional de Recursos. Yo todos los años voy y dicto un seminario a los médicos recién recibidos que van ahí a ese seminario y les digo, no se crean que esto de una diferencia cultural tan marcada, con cosmovisiones diferentes y con enfoques distintos de lo que es la relación con la naturaleza y con el otro ser humano, es exclusivo de las comunidades indígenas. Acá en el Uruguay existe lo mismo. Acá tenemos poblaciones campesinas que son muy distintas desde el punto de vista cultural a lo que somos nosotros y tenemos que aprender a respetarlas y tenemos que valorar a aquellas personas que siempre están allí donde no hay médicos, donde no hay enfermeros, donde no hay sistema de salud, pero donde hay enfermos. Así que la enseñanza vale para allá y vale para nosotros también. Muchas gracias, doctor. Y voy a retomar lo que tú decías, que en 1989, corrígeme si está mal, es que te llaman para lo que es el servicio de dirección acá dentro del instituto. No fue directamente así para el instituto. Recibí un llamado de Jorge Brovetto, que era rector de la universidad, y me dijo, la universidad ha entrado en un momento de restauración, seguimos cortos de recursos, pero tenemos interés en invitar a los que están dispuestos, a quienes salieron, tuvieron que salir y están dispuestos a venir a colaborar en este esfuerzo, a que vengan. Y yo te invito a ti en primer lugar y te propongo que vengas como asistente del rector para que empecemos a estudiar las posibilidades de implementar aquellos conocimientos, aquellas tecnologías que pudiste haber aprendido durante tu exilio. Entonces yo le dije, bueno, déjame una semana para consultar, desde ya te digo que sí, pero tengo que arreglar la situación que estoy, de la que soy responsable aquí. Hice mis gestiones ante Gobernación, Universidad, Corporación Venezolana de Guayana, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, a todos les planteé lo que se me había sugerido, todos me apoyaron, y con una licencia del cargo de profesor de la Universidad Central de Venezuela, porque había un convenio con la Universidad de la República, pude venir en situación que ellos denominan de excedencia pasiva, donde mientras yo estuviera aquí trabajando, seguía acumulando mis méritos allá en la universidad, pero no recibía el sueldo. El sueldo tenían que dármelo de aquí. Bueno, entonces, estando aquí como asistente del rectorado, al dividir las tareas, el grupo del rectorado decidió orientarme hacia el área de investigación y desarrollo. Y en el área de investigación y desarrollo, conformamos un equipo en el que estaba
Budelli, Guarga, María Simón, Judith Schutz, que hizo una propuesta de creación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. La Comisión Sectorial de Investigación Científica el proyecto nuestro fue analizado por el Consejo de la Universidad, fue aprobado en el 90 y se puso en marcha de manera muy modesta con 3 líneas fundamentales. Conseguir recursos para becar estudiantes de la Universidad Uruguaya para que avanzaran en su proceso de formación, conseguir recursos para atraer investigadores y docentes uruguayos del exterior y reinsertarlos en la universidad, y conformar una infraestructura física para llevar adelante el desarrollo científico y tecnológico de la universidad, que había sido destruido totalmente por la dictadura. En eso estábamos cuando el Consejo de la Universidad llama a aspirantes para la dirección del instituto. Y entonces, en reunión del grupo del rectorado, planteo yo que podría aspirar, todos están de acuerdo, aspiro, y entonces ahí obtengo el cargo de director del instituto. Y me mantengo como director del instituto y presidente de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Entonces vuelvo aquí y desarrollo una actividad durante 3 años. ¿Y ¿Cómo fue? ¿Cómo fue reconstruir el Instituto de Higiene, que no estaba como lo conocemos hoy, como tú lo conocías antes de tu etapa de estudiante? Fue un impacto muy grande porque encontré un instituto destruido. Destruido físicamente. Sí. Entré a algunos laboratorios y las mesadas de los laboratorios habían sido destruidas con marrones. Las habían golpeado y habían destruido toda la cerámica que estaba en la superficie de las mesadas. Entré al laboratorio nuestro y lo encontré todo sucio, con los equipos destrozados, todo desordenado. La gente, los investigadores, los profesores que le habían dado renombre al instituto, que le habían formado la escuela de parasitología, de bacteriología, de salud pública, que se hizo reconocida a nivel mundial, todos separados de sus cargos, jubilados, sin fuerzas para poder participar. Y bueno, pero había también un grupo de 100 trabajadores en el instituto que estaban siendo reintegrados, aquellos que habían sido destituidos estaban siendo reintegrados por la universidad. Había un grupo de jóvenes que estaba interesado en sumarse y colaborar. Y entonces, bueno, la primera medida que se me ocurrió tomar fue volver a democratizar la conducción del instituto y resucitar la comisión directiva y utilizar el mecanismo de los asistentes académicos que había utilizado el rectorado para incorporar a jóvenes profesores de aquí del instituto que me ayudaran en el trabajo de restauración del organismo. Y allí aceptaron acompañarme Roberto Salvatella y Luis Calegari. Entonces, los 3 iniciamos un proyecto de recuperación de la capacidad docente, de la capacidad de investigación y de la capacidad de servicios del instituto. Primero, modestamente, de restauración, es decir, de volver por lo menos al nivel en que se estaba antes de la dictadura. Pero fuimos sorprendidos por la avidez de los jóvenes para acercarse a los núcleos que se estaban formando aquí. Logramos, por ejemplo, que la universidad autorizara a que se instalara aquí la cátedra y departamento de inmunología de la Facultad de Química. Alberto Nieto estaba totalmente de acuerdo con esta idea que yo estaba manejando para el instituto y de hacer algo similar a lo que habíamos hecho en Venezuela, es decir, conformar un equipo multidisciplinario que interactuara y que estuviera en la misma planta física.
acá no había inmunólogos, entonces era necesario desarrollar la inmunología. La disponibilidad de Nieto para venir era magnífica y la universidad aprobó y la Facultad de Química autorizó la instalación y se instaló aquí la cátedra y departamento de inmunología. Yo propuse la creación de un programa de biología parasitaria para introducir en el país técnicas más modernas que la inmunología, biología molecular, genética y ramas que se estaban desarrollando en ese momento que se podían aplicar al estudio de los parásitos. Y se creó la unidad de biología parasitaria en el instituto. Entonces teníamos parasitología, inmunología, biología parasitaria, medicina preventiva y social. Había un grupo multidisciplinario que había que poner a trabajar en conjunto. A esa tarea me puse, yendo a cada uno de los departamentos, porque nuestra universidad predictadura estaba demasiado subdividida y la gente de cada departamento, de cada clínica, de cada instituto estaba como acantonada en su espacio y no había comunicación. Entonces aquí pusimos en marcha lo que denominamos seminarios multidisciplinarios. Entonces, periódicamente, primero una vez por mes, nos reuníamos todos los departamentos, todos los integrantes de los departamentos, e intercambiábamos informes sobre cómo iba el desarrollo de cada departamento en lo docente, en lo investigativo, en lo de prestación de servicios. Como el instituto no tenía un lugar, el anfiteatro no servía, no se prestaba para eso, entonces construimos la sala Gesuele, que se permitió hacer esos seminarios. Entonces, vinieron a cada uno de esos núcleos que resucitaron, vinieron muchos estudiantes que querían hacer maestrías. Entonces, combinando los recursos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica con la existencia de los grupos que estaban reintegrándose al instituto y con los jóvenes que querían hacer maestrías y doctorados, entonces se creó una masa crítica que empezó a generar conocimiento y que empezó a generar reconocimiento en el exterior y que permitió enviar a muchos de nuestros jóvenes investigadores a buenas universidades del exterior, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, de diversas regiones, para que completaran su formación y volvieran y se conformara en la universidad una masa crítica de maestros, magísteres y doctores, para que eso permitiera después duplicar el número de personas con formación de posgrado y hacer un sistema nacional de investigadores, que al final se hizo y que hoy está dando, entre otros resultados, el ejemplo fenomenal de la pandemia y de la forma como ese sistema de investigadores contribuyó a la lucha que se desarrolló en el país contra la pandemia. Todo lo físico estaba, para resumirlo en una palabra, amarronazo, roto amarronazo. ¿De dónde salió la gente? Porque lo otro se compra. No con presupuesto, arreglar los laboratorios, poner mesadas nuevas, había masa crítica como para dotar de líderes a todos esos grupos de trabajo, de investigación. Había masa crítica mínima inicialmente, que yo puedo resumir en 3 nombres. Ricardo Ehrlich, Alberto Nieto y Mario Szegor volvieron. Alberto salió de la prisión, Ricardo y Mario volvieron del exterior, se sumaron, y entonces esos 3 ya empezaron a agrupar alrededor de ellos a muchos jóvenes. Como centro de gravedad. Como un centro de gravedad, exactamente. Y entonces, pronto, en términos de 2 años, hubo ya un grupo de jóvenes investigadores que habían alcanzado el nivel de maestría. Entonces, a los que estaban en el nivel de maestría se les podía acercar jóvenes estudiantes que querían hacer su proceso de maestría. Y empezó a darse
un fenómeno de reciclado y de aumento del número de personas formadas. ¿PDCIVA estaba funcionando ahí? PDCIVA estaba funcionando y apoyó intensamente este proceso. Intensamente. Por aparte son, faltando la ANI que vino después, entre la ANI CSIC vino y después, claro, sí, pero CSIC y PDCIVA eran los brazos ejecutores. Y la universidad que claro, destinó un presupuesto interesante para la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Claro. Entonces, el periodo de 3 años yo tuve que terminarlo porque cuando estaba en el tercer año, entonces quedó vacante en la UNESCO el cargo de director regional de educación superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Entonces, el rector de la Universidad de Venezuela llamó a Brovetto para decirle que las universidades de América Latina y de la región del Caribe estaban interesadas en postular a un candidato para ese puesto, porque la UNESCO lo resolvía en su dirección general a partir de postulaciones de gobiernos, fundamentalmente, pero acá querían ellos hacer una postulación universitaria. Entonces hicieron una encuesta en universidades y resolvieron que se presentara primero a las universidades nombres y que luego el que resultara seleccionado se llevara a la UNESCO. Entonces eso me tocó a mí. Y entonces nada, la universidad me postuló, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de la República, y allá salí yo con mi mochila para el Instituto de Educación Superior de la UNESCO. Entonces terminé mi gestión aquí en el año 94. ¿Físicamente dónde estaba? En Caracas. En Caracas. En Caracas pude seguir desempeñándome como profesor de la universidad allá, en la UCB. Más que palabras de agradecimiento. No, escuché todo lo que necesitaba escuchar y quedo muy contenta por la devolución de la entrevista. Yo le voy a pedir una reflexión final porque yo soy muy de periodista. Bien, de la ciencia. ¿Cómo ves hoy el sistema de investigación de Uruguay? Bueno, lo veo con bastante preocupación porque si bien por un lado me siento reconfortado al observar que tenemos un grupo de investigadores que conforman un sistema que supera los 1.800 en el momento actual, todavía estamos muy por debajo de la cifra recomendada por la UNESCO para impulsar el desarrollo de un país como el nuestro. Pero la preocupación viene por el lado de la poca importancia que le dio el sistema político a la contribución de la ciencia a esta gran tragedia que sufrimos a partir del año 2020. Yo creí en determinado momento que iba a pasar algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela cuando hicimos la propuesta del programa de investigación en el área tropical. Pero nuestros políticos no dieron la talla, no se han dado cuenta de la importancia que tuvo la contribución del sistema científico nacional a la buena salida de la pandemia. No se dio cuenta que hay que apoyar a ese sistema, que hay que darle más recursos y que hay que estimular la diversificación de las distintas áreas de conocimiento en las cuales se va pudiendo formar investigadores. Porque todos hablan mucho de que hay que cambiar la educación, de que hay que adaptar la educación a los tiempos actuales. Bueno, uno de los elementos para adaptar la educación a los tiempos actuales es crear las condiciones infraestructurales y financieras para que los nuevos conocimientos se importen o se desarrollen en el país y para que haya una comunidad que pueda estar lista para enfrentar cualquier desafío. Cosa que demostró el pequeño número que hemos logrado conformar en el transcurso de estas décadas,
en el caso de la pandemia. Pero atención, hay otras pandemias preparándose y hay otras necesidades que se van a presentar y sería bueno preverlo y dar, por lo tanto, el apoyo necesario a los sectores científicos y de investigación del país. Dejamos pasar dos pelotas. La primera yo creo que fue el impulso que se le dio durante la primera gestión, no importa de quién, en este caso